El gobierno de Allende es reconocido por ser el más nefasto en la historia del país. En esta ocasión, sangre y muerte de la reforma agraria de Allende. Los dos primeros decretos que firmó Salvador Allende una vez que tomó el poder fueron claros sobre lo que sería su postura e ideología. El primer decreto indultaba a varios terroristas, Movimiento Izquierdista Revolucionario, MIR, que habían sido condenados por asesinatos, asaltos, secuestros, colocación de bombas, etc. Según el presidente chileno, estos jóvenes eran idealistas. Entre estos indultados se encontraba su sobrino, Andrés Pascal Allende, un violento milista. El segundo disolvía el grupo móvil de carabineros, encargado de controlar y luchar contra grupos violentos extremistas y responsable del encarcelamiento de muchos de los terroristas indultados por Allende. De esta manera, desaparecían los grupos policiales encargados de garantizar la seguridad ciudadana ante amenazas terroristas. Ahora, si bien la reforma agraria nace en el año 1962 durante el gobierno de Arturo Alessandri con la intención de modernizar la producción agropecuaria creando el CORA, Corporación de Reforma Agraria, luego se profundiza con la ley de la reforma agraria número 16640 y la ley de sindicalización campesina 16625. En el año 1967, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, sería en el gobierno de Allende donde se producirían los enfrentamientos más violentos, masivos y repudiables, producto de la promoción y la proliferación de grupos terroristas bajo el alero de un nuevo gobierno, el que se encargaría de defender y financiar estos grupos. La reforma agraria se potenció y radicalizó con la ejecución de la ley 16640 y en solo 3 años de gobierno se registraron 1.458 ocupaciones violentas e ilegales de tierras por el MCR, el brazo armado rural del MIR, que a su vez era el brazo armado de la Unidad Popular de Allende, además de otros grupos paramilitares. Esto sin contar con las no registradas, debido a la escasez de interés del gobierno en conocer y difundir estos detalles. Solo en algunos casos aislados se enviaron fuerzas policiales, pero mayormente o se dejaba a los invasores adueñarse y vivir tranquilamente en las tierras arrebatadas, o el Estado tomaba el control de estas y contrataba por el sueldo mínimo a los perpetradores de los asaltos. Los detalles de cómo se perpetraron estas atrocidades nunca fueron desvelados y al día de hoy permanecen en el limbo a falta de un informe réplica, o VALE, que arrojase luces sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas bajo el gobierno de Allende. Así fue como se dieron una serie de eventos que producirían el dolor y sufrimiento de los chilenos. Entre estos destaco los siguientes. El 16 de enero de 1972, Raúl Quesada Moreno fue atacado brutalmente por adherentes del MCR, quienes asaltaron el fondo que administraba, produciéndole la muerte a él y dejando a 8 trabajadores del fondo lesionados de gravedad. Antonieta Mackel había llegado de Italia junto a su marido, Eneas Recalcati. Juntos formaron el fondo Tregua de Panguipulli. Cuando su marido murió, Antonieta se hizo cargo con mucho sacrificio y tesón, hasta que en noviembre de 1970 su tierra y su casa fueron tomadas por José Gregorio Liendo, comandante Pepe, hoy una pobre víctima, y por cuyo fusilamiento el juez Guzmán persiguió a los militares. Antonieta fue secuestrada y ultrajada en forma brutal por todos los forajidos de la banda, y en su desesperación se quitó la vida en su dormitorio. Mientras sus agresores se daban un banquete en el comedor de su casa, dejó 3 hijos adolescentes liberados a su suerte y despojados de sus bienes en la miseria. En abril de 1971, en el fondo Hijuela Grande de Nilahue, tras ver cómo ocupaban sus tierras, Jorge Barona Puelma murió a causa de un infarto cardíaco. A fines de abril de 1971, un grupo de agricultores se había congregado para defender un predio legalmente inexpropiable, el fondo Care, de Otto Brunner. Un grupo dirigido por el MCR atacó en la madrugada con armas de fuego. En la balacera fue herido Rolando Matus, de 28 años, falleciendo en el Hospital Regional de Temuco. Pocos días después, miembros del MCR, solidarizantados por el MIR, atacaron el fondo Brasil Sur, disparando armas de fuego. Domitila Palma, de 65 años, que se hallaba en el predio sola y enferma de cuidado, murió en el lugar de un infarto cardíaco. El viceprimero de Carabineros, Fructuoso Gómez, caído en cumplimiento de su deber en manos de un extremista, intentando impedir una toma en Huizcapi. El enólogo Gilberto González, hijo del propietario de la viña Santa Blanca en Rancagua, es asesinado por una célula del MIR que asalta la viña en agosto de 1971. Estos dramáticos sucesos terminarían por develar los límites que el proyecto de la vía chilena al socialismo no pudo superar, al no ser capaz el gobierno de la UP de llevar a ningún responsable a la justicia y en consecuencia dejar en evidencia su incapacidad de proteger efectivamente a la población. El monto de dinero recibido por los agricultores expropiados, pagado en su mayor parte en bonos no reajustables a 30 años plazo, durante el periodo de inflación más alto de la historia, convirtió las indemnizaciones en un injusto despojo. La reforma agraria destruyó lo más valioso que guardaba el sector campesino chileno, las costumbres tradicionales y la armonía entre las clases sociales, extinguiéndose también en medio de la catástrofe los inquilinos, los patrones y transformándose los últimos en endurecidos emprendedores materialistas y sumamente prácticos. Como dato adicional, la importación de alimentos en este periodo ascendió de $168 millones en 1970 a 260 millones en 1971, luego a 383 millones en 1972 y finalmente a 619 millones en 1973, lo que contribuyó en buena parte a la inflación que terminaría en el último año de gobierno de Allende en un 606%. Esto diría el anterior presidente, Eduardo Frei Montalva, sobre este tema.
Es también efectivo que aceleraron al extremo la reforma agraria iniciada por la democracia cristiana, pero quisieron convertir toda la agricultura en haciendas estatales colectivas, lo que fue resistido por el campesinado. Se eliminaron los técnicos, se desorganizó toda la infraestructura y en vez de respetar la ley, se asaltaron las propiedades y las ocuparon con gente que muchas veces no eran campesinos. Estas fueron, entre otras, las causas del fracaso agrícola. ¿Y cuál es tu opinión de este tema? ¿Crees aún en la santidad de Allende? Pero en los comentarios y comparte para que más gente se entere. ¡Chao!